Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de Muy buenas tardes y qué bueno, amigos, que os ha juntado con nosotros en un estudio de la Biblia desde sus principios, desde el libro de Génesis, que es el libro de principios. El mismo nombre de Génesis quiere decir principios. La creación es el fundamento de la Biblia entera. En el primer capítulo hemos estudiado de la creación. Queremos seguir estudiando el desarrollo del plan eterno de Dios. Vamos así, capítulo tras capítulo, desde el primer libro, y vamos a estar cubriendo en este programa 5 libros de la Biblia. Así, viendo cómo desarrolla Dios este plan eterno. Y tenemos que saber lo que es para hallar nuestro lugar en ese plan. Si tú eres un cristiano, Dios tiene un plan particular para tu vida, pero siempre cabe dentro del plan en general, el plan eterno de Dios, y tenemos que saber de este plan. Tenemos que meternos en la Biblia, estudiarlo, para poder discernir qué parte podemos nosotros tomar en este plan. Y todo empieza con la creación del hombre y el ambiente donde el hombre existe, sea este planeta. Debemos tomar la creación al pie de la letra, como nos la da el Espíritu Santo. Quiero enfatizar esto día con día porque hay muchas dudas hoy en día. El hombre es incrédulo y le es difícil creer a su Creador. Ha intentado de deshacerse de su Creador. Y todos los que han aceptado la teoría de la evolución, precisamente, han deshecho o
se han cortado del plan de Dios. La creación es esencial, es una parte esencial de nuestra fe y debemos tomarlo a pie de la letra como el Espíritu Santo nos la ha dado. 6 días literales de 24 horas. La relaciona la Biblia con Jesucristo, porque dice Juan el apóstol en su primer capítulo de su Evangelio, todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechos. Es la obra fundamental de la fe, porque el escritor de Hebreos nos dice, por la fe creemos que el mundo fue formado por el plan, por la palabra de Dios. De modo que el que niega la creación, niega la fe, niega a Cristo y no puede empezar a considerar lo que reclama el Evangelio y sus beneficios. El principio de matrimonio se encuentra en el libro de Génesis. El principio de muchas cosas que tiene que ver con el plan de Dios, y la familia es el centro del plan de Dios. La civilización es hecho, la sociedad consiste en familias. Dios ha puesto la familia en la tierra. Y claro que es que el enemigo de Dios ataca este principio, ataca la familia, ataca el matrimonio, lo corrompe, lo intenta de pervertir, pero sigue siendo igual como Dios la ha formado. En la Biblia, en el libro de Génesis, vemos el principio del matrimonio. Tenemos aquí la doctrina de la Trinidad. Nos empieza a revelarse Dios en 3 personas. Nos habla también de la caída del hombre, algo que es esencial que nosotros entendamos. Tenemos que ver la situación del hombre hoy, de nuestra situación, para ver el estado horrible a que ha caído el hombre, de modo que busquemos la salvación, la redención, porque también el libro de Génesis nos habla de la redención. Y empieza a hablar de un hombre llamado Abraham, y le promete una semilla. Abraham no había podido tener hijos, y Dios le promete una semilla. Y Pablo el apóstol en el Nuevo Testamento nos hace saber que Dios habló en lo singular, sea una semilla. ¿Qué es esta semilla? La semilla de Abraham es Jesucristo según la carne. Dios desde el libro de Génesis nos promete un Mesías, la semilla de Abraham. Por eso el hombre fue creado, por eso Dios empieza a apartar a una raza particular para sus propósitos, y empieza con el patriarca Abraham. Y bien, sigue la raza adelante hasta que muchos cientos de años después nace la semilla de Abraham en Belén de Judá. Aquí empezamos a aprender los principios espirituales en el libro de Génesis. Tenemos que desarrollar un concepto de Dios que es 100% bíblico. No importa las revelaciones extra bíblicas que podamos tener. No podemos basar nuestro concepto de Dios sobre alguna experiencia si
Esta no es la revelación bíblica. Tenemos que formar nuestro concepto de Dios por lo que la Biblia nos dice, o podemos errar grandemente y llegar hasta ser idólatras, adorando un Dios que hemos formado en nuestra mente. La idolatría empieza en la mente humana y se desarrolla y se hace a veces forma con las manos. Pero nuestro concepto como cristianos, y espero que estoy hablando a cristianos, nuestro concepto de Dios tiene que ser bíblico. Y también hablaré a una persona que no cree, que no es parte de la iglesia de Cristo. Una persona que quizás está buscando si es la verdad que existe un Dios o no. El único libro que te va a dar la respuesta es la Biblia. Es exigente que nosotros conozcamos las cosas bíblicamente. Es la palabra de Dios y puedes tú confiar en ella. Créemelo. Si tú no has sido creyente, es tiempo de empezar a examinar lo que te dice la Biblia, que Dios ha dejado aquí entre la humanidad para revelarse a nosotros. No vayas a creer la mentira que oímos muchas veces, porque el diablo es un engañador y planta ideas en la mente humana. Y dice, una de las mentiras es que la Biblia es obra de los hombres, son los escritores los hombres. Bueno, si estás hablando de escribir literalmente con una pluma y con los dedos de la mano, tienes razón. Pero, ¿qué dirás tú si tú eres el jefe de una compañía y tú dictas una carta por medio de su secretaria y lo manda a cierta otra compañía o una persona, y esta persona lo recibe y dice, no, esta carta fue escrito por una secretaria, no lo acepto. Es la misma cosa con la Biblia. Los hombres que han escrito han sido inspirados por el jefe, el Espíritu Santo, que ha dictado su palabra, que escribe por medio de vidas, que escribe por medio de la historia, que escribe inspirado por el Espíritu Santo, que es el que nos manda esta carta. Y los hombres son sencillamente los secretarios que han sido usados físicamente para escribir, pero la palabra es de Dios y debemos tomarlo así. Yo lo creo así y lo creo después de estudiar la Biblia por muchos años, quizás 60 y pico años, que estoy estudiando la Biblia y lo hallo la palabra de Dios y cada día estoy más seguro, a pesar de escuchar todos los argumentos y lo que los hombres hablan o llaman contradicciones. No. Es que no han puesto suficiente atención a lo que nos dice la palabra de Dios. No hay otro libro como la palabra de Dios. Es único te digo. Entre toda la literatura que hay en el mundo, la Biblia es único, diferente. No lo podemos llamar un libro como cualquier libro. Es la palabra de Dios. Tenemos que reconocer los caminos de Dios y solamente la Biblia nos enseña los caminos de Dios. La sociedad no te enseña esto. Tiene otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas. Los caminos de Dios son tan diferentes que los caminos
mundo que tenemos que aprenderlos y ver cómo Dios funciona. Hemos leído en capítulo 5, versículo 24, todo el libro, todo el capítulo 5 tiene que ver con la genealogía, una genealogía de el tercer hijo de Adán. Abel, el primer hijo, fue matado por su hermano Caín. Tenemos la genealogía, y lo hemos visto, de Caín, pero esta genealogía desapareció para siempre en el diluvio. Lo que tenemos en capítulo 5 es la genealogía del tercer hijo que se llamaba Set. Set, por él la raza humana siguió desarrollándose. Y al llegar a versículo 21, de donde terminamos la vez pasada, leímos de un descendiente de Set llamado Enoc, que es único entre la raza humana, porque no murió. Desde el libro de Génesis, Dios demuestra que el hombre, a pesar de la maldición que ha venido a la tierra por medio del pecado, el hombre puede hallar gracia y la vida eterna. Sí, el mundo está en una situación muy mala hoy en día. No vas a pensar que Dios va a pasar por alto la maldad que hay en el mundo hoy en día. Dios no tolera el pecado. Y el pecado trae la ira de Dios por medio de juicios que caen sobre la humanidad. Pero en medio de toda esta tristeza que el mundo ahora tiene, yo muchas veces lo he pensado, qué triste es la vida humana. Cuando uno lo piensa bien, qué triste es si dejamos Dios fuera de nuestras vidas. Es triste porque todo lo que nosotros vemos como querido, cosas que queremos, personas que queremos, nuestros padres, nuestros hermanos y nosotros mismos, vivimos y mañana morimos. Todo ser humano termina en un cementerio. Amigo mío, es triste la vida bajo del sol. Si no conocemos el Salvador, el que nos da la vida eterna. Y aquí tenemos un ejemplo de un hombre en medio de esta nueva generación de personas que va desarrollándose desde Adán, desde la caída de Adán, desde que la maldición cayó sobre la humanidad. Aquí hallamos un hombre, Enoc, que no muere. Y Dios nos está dando esperanza en medio de esta condenación, que uno puede hallar gracia y la vida eterna. Hay esperanza para la humanidad. Vamos a leer otra vez el texto que leímos la vez pasada. Estamos en Génesis capítulo 5 y versículo 21, donde empieza a hablar de Enoc. Dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén.
Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y fíjate las buenas nuevas aquí, la esperanza. Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Aquí un texto de esperanza. Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Quiero que veamos en Hebreos 11, donde el escritor en el Nuevo Testamento habla de Enoc, esta que viene tan temprano en la historia de la humanidad. En Hebreos capítulo 11, y versículo 5 y 6, dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo, para que no viera muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que tenemos esta cuenta ya en el Nuevo Testamento sobre Enoc y la fe. Él anduvo creyendo en Dios, anduvo agradando a Dios por su fe, por lo que creía. Esto ocurrió al tener Enoc 365 años. Hablamos la vez pasada de qué tan largas fueron las vidas de los hombres en aquel entonces, porque el mundo y la naturaleza no se había degenerado tanto todavía. Los resultados, las consecuencias del pecado apenas empezaba a desarrollarse. Ahora, en nuestros días, en el siglo XXI, habiendo pasado este planeta por tantos siglos de pecado, está en muy pobres condiciones y no vivimos los años que vivieron los primeros hombres que andaban sobre el mundo. Hay los que piensan que Enoc volverá a la tierra en los días del Apocalipsis. Este es el último libro de la Biblia. Y entonces será matado por el anticristo. En Apocalipsis 11, si quieres verlo, es una teoría, pero bueno, es interesante ver lo que algunos piensan. En capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 7, habla de dos testigos aquí. Uno seguramente es Elías, y hay gente que creen que el otro es Enoc, pero no todos. Pero dice en versículo 7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, estos dos testigos, la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces piensan que como Enoc no murió, volverá a la tierra y será matado por el anticristo. Aunque esta no es la opinión más popular entre los cristianos, y probablemente no es el más probable. La otra posibilidad es que sea Moisés, el que es uno de los testigos mencionados en Apocalipsis 11. La lección principal aquí
es el hecho de un arrebatamiento. Esto es lo que nos enseña Enoc, la esperanza de ser llevado por Dios. Cristo va a volver a la tierra y gente que están viviendo en sus cuerpos sin morir van a ser arrebatados. Este día se está acercando. Esta es la esperanza de la iglesia, de ser arrebatado y estar siempre con Cristo cuando Cristo vuelve para recoger a su iglesia. Esta es una profecía segura y podemos, si somos cristianos, si somos miembros de la iglesia, miembros espirituales estoy diciendo, no es que hemos firmado nuestros nombres en un registro, sino que hemos entregado nuestra vida a Cristo y el Espíritu Santo nos ha sumergido en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo ha prometido volver por esa iglesia para recogerlo, para que esté con Él para siempre. Esa es la esperanza que tenemos para la iglesia y para los miembros de la iglesia. Qué bueno sería que todos tuviéramos esta esperanza. La esperanza de Enoc. La esperanza que originó con Enoc, que fue llevado y no murió. Ahora, tengo que decir también, aunque no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, que habrá también una resurrección. Y los que han muerto en Cristo volverán a vivir y estarán arrebatados en el mismo tiempo que los que están vivos serán arrebatados. Bien, esta es la lección. Y eso es lo que queremos aprender de esto. Es en el libro, estamos en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, cuando apenas va desarrollando estas maneras en que Dios obra. Lo que tiene que ver con el plan de Dios que vamos aprendiendo. En el plan de Dios hay un arrebatamiento. Y Enoc es el primer ejemplo que Dios nos da muy temprano en la historia de un hombre que anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Seguimos adelante, versículo 25. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos y hijas. Fíjate, el total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Bueno, la realidad de la muerte empieza a verse desde que Adán pecó. Esto es triste, pero fíjate las vidas largas que vivían esos primeros hombres, las primeras generaciones. 969 años vivió este hombre. Yo aprendí un rompecabezas cuando yo era niño, y fue lo siguiente. ¿Quién fue el hombre que vivió a la edad más avanzada de todos en la Biblia? Sin embargo, murió antes que su padre. Bien, piénsalo un poco. Vivió más años que cualquier otro ser humano, pero murió antes de su padre. Bueno, ¿no tendría que tener más años el padre? Debe ser, ¿verdad?
Así que si tuvo Matusalén 969 años, su padre tendrá que tener cerca de 1000 años. Pero dice que él es el que vivió más años que cualquier otro ser humano. 969 años, pero murió antes de su padre. ¿Cómo puede ser? Bueno, su padre, ¿quién era? Enoc. Enoc que no murió, sino fue llevado por Dios. Así es una buena rompecabezas para algún encuentro que tengáis. Bien, en versículos 28 y 29, el hijo de Matusalén fue Lamec, y tuvo un solo hijo, pero un hijo muy importante para la raza humana. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Aquí no habla de hijos e hijas. Y le puso por nombre Noé. Y lo nombró Noé porque dijo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. En otras palabras, Noé iba a traer a la tierra una paz espiritual, porque está hablando aquí de maldición, un descanso de la maldición traerá Noé. ¿Y qué quiere decir ese nombre Noé? Pues precisamente quiere decir descanso. Noé halló gracia delante del Señor. Así que tenemos dos ejemplos ya, lo de Enoc y ahora lo de Noé, que halló salvación. La salvación ocurre en el interior del hombre. Vamos a leer de una salvación en estos capítulos, de una salvación que Noé vivió, de una inundación, un diluvio que cayó sobre la tierra y Noé sobrevivió. Pero esto no fue lo que salvó la tierra que el Señor había maldecido. No, esto era un descanso espiritual que halló Noé. En su interior, la salvación no es algo principalmente exterior, sino algo que ocurre en el corazón humano. Esto es lo que nos enseña la vida de Noé. Principalmente fue salvado de sus pecados, fue salvado de la maldición y dio esperanzas a toda la humanidad en el futuro. Vivir una vida que agrada a Dios, una vida que ha recibido la salvación. Los nombres, os acuerdo, los nombres en la Biblia tienen significados, marcando algo muy importante de sus vidas. Noé significa descanso. La maldición vino sobre la raza humana por el primer hombre Adán. Noé trajo descanso a la raza futura por medio de la gracia de Dios. Noé fue un predicador de justicia, y la justicia de que él predicaba era
la justicia de estar bien delante de Dios, de salvar nuestras almas. Y en segundo lugar, fue necesario también que algunas personas se salvaran del diluvio, porque si no se eliminaría toda la raza humana y todo lo que Dios había creado. Y Dios nunca hace las cosas. O mejor dicho, Dios no sufre derrotas cuando Él hace una obra. Él la llevará a cabo al fin por lo cual Él lo creó. Sépalo, con Dios no hay fracaso, no hay derrota. Él tiene un plan y es todopoderoso para llevar a cabo su plan. Noé trajo descanso a la raza futuro por medio de la gracia de Dios. Demuestra que el hombre no tiene que vivir su vida bajo el peso de la maldición, sino que puede ser aliviado bajo la gracia. Esto nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Noé trajo salvación de la maldición pronunciada sobre la raza humana por Dios mismo. También veremos que por medio de Noé, Dios trajo salvación por la fe. Jesús fue la realidad que el hombre esperaba desde el libro de Génesis en la Biblia. Noé le simbolizó. Dijo Jesús, Mateo 11:28. Si no sabes este texto por memoria, apúntelo, véalo, donde Jesús dijo, venid a mí. Esta invitación sigue en vigor. Sigue en vigor. Estas palabras de Jesús, Él dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Su palabra permanece. Su palabra vive. No es una palabra que muere, que se extingue, que se puede desaparecer. Es una palabra que dura para siempre. Y Jesús dijo, y escúchamelo, tú que estás muy cargado, porque hay cosas en tu vida que ya no puedes llevar. Hay asuntos en tu vida que no puedes aguantar y no sabes tú del futuro. Escucha la palabra de Jesús, la palabra de esperanza, la palabra de alivio. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hallaréis descanso, dijo Jesús, para vuestras almas, no cuerpos, almas. Una paz interior, un descanso interior, un descanso allí en medio de la incertidumbre del futuro, en medio de una incertidumbre en cuanto de Dios, en cuanto de la muerte, en cuanto de la vida eterna. Cansado de llevar estas dudas en tu ser, venid a Jesús. Venid a mí. Mira, no hay una carga más pesada como la carga que llevamos porque hemos ofendido a nuestro Creador. Esto hará desaparecer muchos problemas de nuestras vidas, porque son problemas, como los digo, para estos años que estamos viviendo. Algunos
son para pocos años, otros son para toda la vida. Pero son cosas que no llevaremos con nosotros después de la muerte. Puede haber problemas en tu familia. Puede haber problemas entre el esposo y la esposa. Puede haber problemas entre los padres y los hijos. Puede haber problemas financieros. Puede haber problemas físicos. Todos estos problemas se disminuyen delante del problema más grande que tiene el hombre. Es que el hombre, tú y yo, hemos nacido en pecado y hemos ofendido a nuestro Dios por nuestras acciones pecaminosas. Tenemos grandes problemas porque hemos ofendido la ley de Dios. Si tú ofendes la ley de tu patria, de tu tierra donde tú vives, las consecuencias pueden ser muy duras, pero te digo una cosa, no es comparable como cuando tú ofendes a Dios por no guardar su ley, por haberle ofendido. Tienes un problema que tú no puedes aliviar y un problema que durará hasta después de la muerte. La muerte no resuelve este problema. Una ofensa contra el Ser Supremo y Santo es una ofensa infinita y tiene una consecuencia infinita y un pecado o una sentencia infinita. De modo que la única manera de resolverlo es poder tener un remedio infinito. Y te voy a decir que Dios ha hallado una respuesta y es el mismo que dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, porque Él bajó de los cielos, Dios en la carne, y fue a la cruz para resolver nuestras ofensas contra nuestro Creador, a resolver el problema entre nosotros y nuestro Dios. Pagó un precio infinito por medio de un sacrificio infinito, y por su amor infinito te invita a una salvación infinita. Amigos, Dios desde el libro de Génesis nos está dando una esperanza a los que estamos cansados y cargados especialmente con el pecado de nuestras ofensas delante de Dios. ¿Quién lo resuelva? Pues Jesús vino al mundo para resolverlo. Y Él ha prometido: yo os haré descansar, hallaré descanso para vuestras almas. Mateo 11:28. En versículo 30 ahora y 32, hasta 32, vamos a terminar el capítulo. Vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien, aquí estamos con la vida de Lamec. Después de Noé engendró hijos e hijas, pero notamos los años totales que tenía Lamec. Vivió 777 años y murió. Noé nació cuando Lamec tenía 182 años. Y Noé tuvo entonces 500 años cuando vino
el diluvio, que destruyó todo ser viviente sobre la tierra. Lamec murió 5 años antes del diluvio. Esta genealogía termina cuando Noé tenía 500 años al nacer Sem, Cam y Jafet. O sea, el diluvio vino después que Lamec murió. Entonces, él no experimentó ese diluvio. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, las nueras de Noé, entraron en el arca y fueron salvados. Todos los demás no quisieron creer. En capítulo 6 y versículo 1 y 2 nos empieza a hablar de la maldad de los hombres. El maligno que llegó a ser el hombre, horriblemente maligno, en el tiempo antes del diluvio. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todos los que les gustaban. Adán fue formado directamente de Dios, del polvo de la tierra, y Dios sopló en su nariz el aliento de vida. En la genealogía de Jesús, en el Evangelio de Lucas, por eso Adán fue llamado el Hijo de Dios. Lucas 3:38. Porque Dios directamente lo creó. En el versículo 2 dice que los múltiples hombres de la raza humana fueron llamados los hijos de Dios, como fue llamado Adán. Dios creó a Eva del lado de Adán, tomando una de sus costillas y la formó del hombre. En este versículo dice que hijas nacieron a los hombres. Y en versículo 2 las llaman las hijas de los hombres. Esta es toda la terminología que tenemos aquí. No nos dice nada de demonios, por ejemplo, ni ángeles caídos, porque algunos opinan que los hijos de Dios eran ángeles caídos y por eso produjeron gigantes. No lo creo. Jesús enseñó que después de la resurrección, los hombres y las mujeres no se casan, ni se dan en casamiento, sino son como ¿qué? ¿Lo has oído? Son como los ángeles, que no se casan, ni se dan en casamiento. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no fueron creados para reproducir. No son criaturas sexuales. Creo que no es una idea bíblica que los demonios tienen relaciones sexuales con la raza humana, ni pueden reproducir hijos. La Biblia no nos enseña tal cosa en ninguna parte. Muchos creen que lo que pasa aquí es que el linaje de Set fue llamado así los hijos de Dios, y se mezcla con el linaje de Caín, y que en esta eran las hijas del hombre. Esto puede ser. Pero el pecado aquí no, y lo que debemos discutir aquí, no es del linaje de Set ni del linaje de Caín. Este no es lo principal. El pecado aquí es una independencia y un egoísmo que intenta de eliminar la voluntad de Dios en la vida de los individuos. La mujer que les gustaba a los hombres por su hermosura, esa es la que tomó para sí
La expresión para sí es la clave. Dios vio que no fue bueno que Adán estuviera solo y creó para él una ayuda idónea. La trajo a Adán, él no la tomó. Bueno, vamos a seguir pensando en estas cosas en el siguiente programa, aprendiendo así los principios de Dios y cómo el hombre fracasó delante de Dios. Esto seguiremos hablando en el siguiente programa. Y nuestro deseo es que hasta nos estamos juntos otra vez, que Dios os bendiga grandemente.